Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Y damos gracias a Dios porque este hermoso tiempo continúa. La semana pasada nos alegramos tanto de la presencialidad en la escuela dominical, de poder salir por las calles con los niños. Y hoy día aún continúa con nosotros esta gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y el estar aquí en el culto, junto con saludarnos, con vernos, estos regalos del Señor, como los hermanos que hoy día hemos tenido, mi profesora de quinto básico, Alicia Zárate, damos gracias a Dios por estos regalos inesperados que tenemos y que nos confirman que Él tiene siempre para nosotros cosas nuevas. Así como también hay dificultades, el Señor siempre renueva nuestras bendiciones. Él tiene poder para hacerlo y Él quiere hacerlo. Así es que damos gracias a Dios. La lectura del Evangelio que recién hizo mi hermana nos recuerda también que lo que hoy día vamos a conversar y comentar está relacionado con lo que el pastor ya nos entregó la semana pasada. Vamos a pasar un aviso, pastor. Porque él nos compartió el domingo pasado las 3 razones falsas, las teorías falsas de la resurrección de Jesús para justificar que el cuerpo no aparecía por ninguna parte. Y nos dejó comprometidos el pastor para el próximo domingo, donde considerando todo lo anterior, y también está unido, ¿qué haremos con esto? Así es que, queridos hermanos, que el Espíritu del Cristo resucitado siga alimentándonos en este tiempo mientras transitamos en la vida diaria. Y lo que nuestra hermana Isabel recién nos compartía en Juan 20, si tiene su Biblia, hermanos, es una palabra que viene a nosotros para poder entender las tantas cosas que sucedieron en este día de resurrección, el primer día de la semana, que era un domingo, y donde pasan muchas cosas. Recordamos, ¿cierto?, el relato donde las mujeres muy de mañana habían ido a la tumba con un propósito que se frustra porque no encuentran el cuerpo. Luego también con las noticias corren hacia allá Pedro, Juan, y pueden constatar que efectivamente el cuerpo no está. Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, pero no estaba asimilado, no estaba adentro, por acá y se iba. Y había temor. Eso sí, el denominador común de los discípulos era el miedo. Y leíamos ahí entonces que cuando llega la noche de ese día en que Jesús resucitó, los discípulos se juntaron. Estaban todos en el mismo lugar, a puertas cerradas, por miedo de los judíos. El miedo los había reunido para estar más seguros o resguardados. Y seguramente con las luces un poco bajas o poca luz para poder estar o sentirse un poquito más seguros. Y en esas circunstancias es cuando Jesús, resucitado, glorificado, llega a ellos. No fue problema las puertas. Jesús glorificado puede hacerlo. Y Él se presenta ante ellos y les dice 3 palabras. Qué sencillas, qué tremendas. Paz a vosotros. Pero acto seguido, lo que hace Jesús es un acto muy concreto. Seguramente se asustaron. Ellos varias veces se asustaron. ¿Se acuerdan cuando apareció en la noche y gritaron un fantasma? Estaban con su Señor, lo conocían, pero muchas veces hubo susto porque les costaba entender este ministerio para el cual el Señor los estaba preparando. Y entonces Jesús llega a este grupo asustado, temeroso, paz a vosotros, pero también les dice, vengan hacia mí y tóquenme. A lo mejor era difícil reconocer de buenas a primeras a Jesús en la crucifixión, en el castigo que sufrió. Su barba fue mesada, fue tironeada, y tiene que haber quedado esto muy, muy afectado, junto con el otro castigo,
la corona de espinas. Físicamente, a lo mejor, no era el Jesús que ellos siempre habían visto durante esos 3 años. Y Jesús les dice, vengan. Después de decir paz a vosotros, ven y toquen, constaten que soy yo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? El miedo se va y llega el regocijo. Leemos, ¿en qué versículo? En el 5. Les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús nuevamente les vuelve a decir las mismas 3 palabras. Paz a vosotros. Pero junto con ello dice, así como mi Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Tremendo, ¿verdad? Así empieza todo. Así empieza todo y hace que hoy día nosotros estemos aquí. Y hay algo más. Jesús sopla. Lo mismo que pasó en la creación, ¿verdad? Cuando llega el momento de crear el hombre, el género humano, la Trinidad se reúne y hay el soplo de vida, nuevo aliento, es lo que hace Jesús. Reciban el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hay una tarea, Jesús dice, bueno, a los que remitieren los pecados, quedan remitidos, a los que los retuvieran, van a ser retenidos. Maravilloso momento, pero faltó uno. Justo uno no estaba, Tomás. Se lo perdió. A lo mejor Jesús pudo haber elegido otro momento en que estuvieran los 12, ¿verdad? O los 11, no habían repuesto todavía el que faltaba. Pero no estaba Tomás. Por lo tanto, tratemos de entender a Tomás. Cuando él llega y le dicen lo que pasó, él dice, bueno, no creeré si no logro hacer lo mismo que ustedes hicieron. ¡Qué tremendo! Debe haber sido cómo se sintió Tomás. No sabemos por qué razones él había salido. A lo mejor a él lo nombraron, mira, tú sale a mirar cómo están las cosas. Uno que vaya, no todos. A lo mejor surgió alguna necesidad en su hogar, no lo sabemos. A lo mejor le encargaron que fuera a comprar algo. No sabemos el motivo. Lo que sí sabemos es que se perdió ese momento. Y pasaron 8 días. Debe haber sido tremendo ese tiempo. Mientras los otros estaban regocijados, él estaba con la incredulidad acosándolo por esa pérdida del momento. Yo creo que podemos entender lo que significa eso, humanamente hablando, cuando nos hemos quedado fuera de algo. Sentimos que nos perdimos algo que no debíamos habernos perdido, que hemos perdido alguna oportunidad, que algo nos ha sido negado. Es un sentimiento realmente que no nos gusta y nos hace daño. Sobre todo si le damos vuelta y le damos vuelta. ¿Por qué me lo perdí? ¿Por qué pasó esto? Qué tremenda cosa es cuando esas preguntas afligen nuestro corazón. 8 días después, el Señor nuevamente se presenta, pero ahí están todos. Ahí está Tomás. Y Jesús entonces hace lo mismo que hizo con los discípulos 8 días atrás. Inmediatamente se concentra en Tomás y le dice, Tomás, venga. El Señor sabía cuál era la tremenda necesidad que él tenía. Venga, Tomás, quédate junto a mí, mírame, tócame, siénteme y sabe quién soy yo. Cuando eso sucede, algo pasa en la vida de Tomás. Él es restaurado. Su vida se restaura. Imagínense lo que significaba tener en medio del grupo de discípulos que tenían esta tremenda tarea de compartir el mensaje de salvación con un discípulo incrédulo. Él no aceptaba la resurrección porque no lo había visto. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor tiene la sensibilidad de llegar en un grupo a lo mejor a donde tú estás para poder responder, para poder restaurar la vida cuando sentimos que algo nos perdimos o algo nos ha sido quitado. Y luego de eso viene
brota la expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos junto al Señor, así tocándole. Sentimos su presencia en medio nuestro, no importa dónde estemos, si estamos solos, si estamos con alguien más, si estamos una inmensa muchedumbre que alaba con música o sin música. Ahí entendemos frente a quién estamos. Señor mío, Dios mío. Y Jesús entonces dice, yo no creo que es un reto, no sé cómo lo siente usted, hermano. Más bien, Jesús expresa y declara, ahora, con lo que has vivido, no seas incrédulo, eres creyente, porque yo he venido a ti. Jesús dice, porque me viste, has creído. Y tiene una bienaventuranza que nos llega a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros hoy día vivimos un tiempo distinto, no vimos a Jesús, no lo conocimos en su ministerio. Por lo tanto, somos bienaventurados hoy nosotros, porque gracias a lo que este grupo pudo hacer, por las edades, las generaciones, hoy día nosotros estamos aquí. Y hoy día también el Señor tiene tareas para darnos, sin duda que sí. Y termina este pasaje que leyó mi hermana Isabel con la lectura, con la expresión de por qué este evangelista Juan, que era el discípulo más joven, con los años, él escribe esto. Él dice, acá hay un propósito. Esto se ha escrito para que ustedes sepan que Jesús es el Cristo, versículo 31, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es un tremendo pasaje para la vida de cada uno de nosotros, donde podemos entender mucho de nuestra propia humanidad. Quisiera invitarles entonces para que podamos a lo mejor reflexionar en 4 cositas, 4 puntos que podemos presentar en esta tarde para que el Señor nos bendiga a través de la enseñanza de su palabra. En primer lugar, cuando Jesús se aparece ante los discípulos cruzando las puertas, Él dice, paz a vosotros. Y todo el mundo busca paz. Hoy día si miramos el mundo, no hay paz. Más bien hay muchas cosas que tal vez nos provocan temor. Quizás no están las cosas como quisiéramos en el mundo o a nuestro alrededor. Pero la paz del Señor está con todos los suyos y estará con cada uno de nosotros, aún en los momentos más difíciles. En Juan 14:27, voy a leer el versículo, no sé si se puede proyectar. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El remedio para la turbación, el miedo, el temor que nos aflige muchas veces es la paz del Señor. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. En la bendición por lo general siempre se dice eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros. Creemos eso, ¿verdad? Por lo tanto podemos confiar en este Dios de paz que estará con nosotros en todo momento, por difícil que sean las circunstancias. Lo segundo, ya pasado el miedo, en lo que hemos leído, Jesús está con ellos. Jesús vuelve a decir paz a vosotros en un sentido distinto porque va amarradito con las siguientes palabras. Dice, como mi Padre me ha enviado, yo ahora los envío a ustedes. Mi paz está con ustedes para que puedas entender la tarea que yo te doy. A cada uno de nosotros, el Señor sin duda nos da una tarea de distintas maneras. Qué importante, por ejemplo, es la tarea de ese anciano, esa anciana, que a lo mejor no puede caminar, no va a ir a visitar, pero puede orar. Y ora
por la comunidad de fe, ora por aquellos que aún no le reciben, ora por el pastor, ora por todos los laicos en el liderazgo para que las tareas del reino se puedan hacer. Aquí donde el Señor nos ha puesto. Pero hay algo, no solamente nos manda, el Señor nos equipa, el Señor entrega su Espíritu Santo. Hermanos, nos vamos por las nuestras cuando hacemos tarea de evangelista, cuando llevamos a otro la palabra de salvación. El Señor está con cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. En el tiempo con los discípulos, Jesús tenía para estar en un solo lugar donde estuviere. Se había despojado de todo lo que Él tenía en el cielo para nacer como nosotros y estar en la condición humana como cada uno de nosotros. Pero ahora, el Señor resucitado, el Espíritu del Cristo resucitado, habría de estar con cada uno de nosotros para cumplir con esta comisión. Vemos en Juan 14, 26, otro versículo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. No sé si alguna vez a alguien le ha pasado que ha compartido algo del Señor y de repente viene a Él alguna palabra muy ad hoc, muy específica para la necesidad de la palabra del Señor y que ni siquiera estaba consciente de ello. Y uno dice: Dios estuvo conmigo, Dios estuvo en esta tarea, Dios confirma que esta tarea es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor envía hoy a su iglesia a dar a conocer el mensaje de salvación, pero no vamos solos. El Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo resucitado, está con nosotros y en nosotros. La iglesia del Señor somos todos nosotros y debemos avanzar llevando las buenas nuevas a un mundo, a un barrio o a un entorno donde Él nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga en esta tarea y que podamos estar dispuestos a hacerlo. El Señor sabe nuestras debilidades, así que no nos va a pedir lo que no podemos hacer, pero lo que Él nos pida que hagamos, lo podamos hacer con gratitud al Señor y sabiendo que es el Señor quien obra a través nuestro. Lo tercero, el caso de Tomás. La obra del Señor requiere de todos nosotros. No podemos ir dejando heridos en el camino. Tenemos que cuidar la obra, así como Jesús lo hizo. Y volvió por Tomás para darle la misma oportunidad que habían tenido los discípulos, que nosotros también podamos tener esa sensibilidad. Primero, saber que el Señor nos restaura. Si por alguna razón nuestra sensibilidad en la obra se ve afectado, o por tantas otras razones. Muchas veces en la infancia, en el colegio, en el trabajo, sufrimos situaciones que nos dañan, que sentimos que nos han resentido. Y a veces tenemos que reconocer que toma mucho tiempo o que lo arrastramos por años. Esa amargura, esa sensación de me dejaron atrás, no me quisieron, he sido rechazado o rechazada. El Señor tiene cuidado de eso también. Jesús le entregó a Tomás la misma posibilidad que habían tenido sus amigos 8 días atrás. Tomás, ven, tócame, cree, sé restaurado. Solamente entonces Tomás pudo decir con absoluta convicción: Señor mío, Dios mío. Algunas pensarán que es un reto quizás lo que tuvo Tomás, pero tal vez fue que la misma presencia del Señor en ese momento, como la que nosotros muchas veces experimentamos, es la que nos permite sanar, ser restaurados y reconocer que tenemos en el Señor a nuestro verdadero y único Dios. Nosotros tenemos la misión de hacer al Señor visible para otros, para que puedan reconocerle como Señor y Dios. Y lo último, y no menos importante, y qué bueno que Juan lo pone ahí, él pone el propósito de lo que escribió.
estas cosas, en el verso 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra del Señor es lo que hemos recibido de estos hombres, muchos hombres, distintas épocas que escribieron. Y esto que escribió Juan y que está aquí disponible para nosotros, la palabra de Dios, es la norma de vida, la norma de fe, la norma de conducta para todos los cristianos en el día de hoy. No está obsoleta, como muchos dicen. Sigue vigente y es lo que nos mueve. Es la palabra de Dios en la cual nosotros hemos fundado nuestra fe, porque la palabra de Dios es la que nos revela a este Cristo resucitado, nuestro Señor. Dice la palabra para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros no conocimos a Jesús en persona, pero somos el fruto de la obra que se inició en aquel tiempo con tanta dificultad. Entendemos que este principio de los cristianos, la cristiandad, parte en un entorno judío, con otras prácticas a las cuales Jesús muchas veces se refirió para confrontar a las autoridades que ponían pesadas cargas en el pueblo y que más bien los encuadraban en tradiciones, en prácticas, hacer y no hacer. Por lo tanto, estos discípulos, fundados en lo que habían visto, nos legan ahora la palabra del Señor que tenemos con nosotros y que tenemos que usar como espada para poder compartir el mensaje. No hablamos lo que se nos ocurre a nosotros, lo que está en nuestra propia imaginación. Hablamos de lo concreto que vivieron estas personas, pero también de lo concreto que yo he vivido aquí, mi fe, grande o pequeña. Que el Señor sea con nosotros y que nos haga comprender y reflexionar acerca de que Él tiene cosas para nosotros, como individuos, como personas, pero también como comunidad de fe. Que el Señor nos siga alentando, que el Señor nos recuerde su palabra, que podamos conocer su palabra y tener tiempo con Él. Así esa cercanía que tuvieron los discípulos, esa cercanía que tuvo Tomás para poder decir, Señor mío, Dios mío, sé conmigo hasta que tú vengas o hasta que tú me llames. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios, Señor nuestro, gracias por tu palabra, que nos revela, Señor, cuán grande fue tu amor. Gracias por la paz que tú traes a nuestra vida. Gracias porque te llevas el miedo que muchas veces nos atrapa. Gracias, oh Señor, porque también tú has pensado en nosotros al enviarnos a otros para compartir el mensaje de salvación. Gracias, oh Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Te rogamos, oh Dios, que durante esta semana tú trates con cada uno de nosotros en torno a tu palabra, para que pueda ser confirmada, para que también con ella tú nos inquietes, Señor, para preguntarte, como lo dijo Saulo, después Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por todo te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.